Hebel es doctor en filosofía por la UCA y Master of Arts en Social Sciences por la Universidad de Chicago. Es profesor del pensamiento político y económico en la UCA, de historia del pensamiento político y económico en la UCA y de filosofía social en la UNC. El tema de su exposición es crisis antropológica, neo-gnosticismo o desplatonización. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Marisa por la organización de este encuentro, que la verdad me parece una iniciativa lindísima. También la decana, Olga Larre, por abrirnos el espacio de la facultad. Bueno, y a todos los que están en esta tarde presentes. Yo querría empezar invitándolos a una reflexión que quizás venimos escuchando desde hace muchísimas décadas hablar y referirnos a esta expresión que yo sintetizaría en lo que podría ser la crisis antropológica. Prácticamente en todos los medios se está hablando de esta novedad histórica, que sería la pregunta ya no teórica sobre el hombre, sino muy práctica, muy concreta, de qué está ocurriendo con el ser humano y cuál puede ser el futuro del ser humano. Esto no es una reflexión que viene solamente del ámbito cristiano, donde preocupa mucho, sino de muchos otros ámbitos. Hace unas décadas, el libro de Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana, por ejemplo, era como el libro simbólico que retrataba un poco el dramatismo de esta crisis, detrás de lo cual vinieron muchísimas otras reflexiones. Y después toda una serie de manifestaciones a lo largo y a lo ancho de la cultura que están repensando a la luz de lo que está sucediendo este presente y este futuro del hombre. Basta ver la literatura actual para encontrarse la crisis por todos lados, ¿no? Uno de los autores más conocidos hoy en el mundo, que viene de Francia, Houellebecq, prácticamente son tratados de antropología, de crisis antropológica, todas sus novelas. Y yo querría ir un poco por el camino, no tanto de la filosofía, estrictamente hablando, o de la filosofía académica, sí de la filosofía como espíritu, sí de la filosofía como actividad humana, utilizando el camino de algunas manifestaciones de la cultura o una manifestación en particular de la cultura para analizar esta crisis. La introducción que querría hacer tiene que ver con dos diagnósticos que se escuchan sobre la crisis antropológica. Y a partir de ahí voy a entrar en una manifestación de la cultura como es el film Cielo sobre Berlín del año 87 del gran cineasta Wim Wenders, que desarrolla esto para mí de una manera increíblemente profunda y bella. Y se puede ir a lo esencial, digamos, se puede evocar la cuestión de una manera directa, mucho más directa que a veces yendo por el camino de los textos, o por lo menos en una reunión como esta donde tenemos tan poco tiempo. En la película de Wim Wenders, de alguna manera, se ve presente una lucha entre dos diagnósticos acerca de la crisis antropológica que yo sintetizaría un poco con dos grandes descripciones. Algunos describen la crisis antropológica en términos que podrían ser llamados de desplatonización del hombre o del ser humano. Estaríamos viviendo una etapa de la humanidad donde la gente, diríamos, está desplatonizada o está desespiritualizada o ha perdido la dimensión trascendente en la vida y está como encerrada, como atrapada dentro de su pequeño mundo de lo inmediatamente útil, de lo inmediatamente tangible, de lo inmediatamente atrapable, digamos.
y eso hace que la comunicación entre las personas también se vuelva cada vez más difícil y haya una fragmentación. Diríamos, sería una especie de un diagnóstico que apuntaría a que estamos en una etapa de la cultura de empirismo radical, de desespiritualización, como decía, y que en el fondo está llevando a este encierro que mencionaba entre las personas y a esta fragmentación generalizada. Se ve, como recién mencionaba, las novelas de Houellebecq, Partículas elementales, por ejemplo, se ve los escritos posmodernos ya de Lipovetsky cuando hablaba del imperio de lo efímero, se ve Bauman cuando hablaba de las relaciones líquidas, todos temas muy hablados, pero que apuntan un poco a esta desplatonización. Fruto de un materialismo, un consumismo, un apego, diríamos, a lo empírico, a lo material, a lo inmediato, ¿no? Este sería un diagnóstico. Y otro segundo diagnóstico, que vamos a ver cómo aparecen, aunque sean unos breves minutos en esta película, y otro diagnóstico sería aparentemente el contrario, ¿no? Sería un diagnóstico que podría ser descrito como una suerte de neognosticismo o de platonismo extremo que estaríamos viviendo en nuestra sociedad. Suena raro. ¿Se acuerdan que el gnosticismo era esa doctrina que surge más o menos en la misma época del inicio del cristianismo, en donde el hombre, el ser humano, por efecto de la creación de un Dios bastante malvado, ¿no? Bastante perverso, crea un mundo material y deja a los seres humanos encerrados en cuerpos, encerrados en la carne, y dentro de los cuerpos experimentan el mal, experimentan la imposibilidad de todo, la imperfección, y de esa manera el mal es como identificado con la carnalidad, con la encarnación. Cristo, en las ideas, en la mitología gnóstica, en lugar de ser un Dios encarnado, es un Dios disfrazado de humano que viene a rescatar al hombre, no del mal o del pecado, sino de la carnalidad, de la encarnación, y a llevárselo a un mundo de espíritu, a los elegidos, los famosos espirituales, ¿no? Llevárselos a un mundo de espíritu, a ese pléroma o lugar de plenitud espiritual, alejado del mundo material. Esto sería la versión original del gnosticismo, pero ahora estaríamos, de acuerdo a este segundo diagnóstico, en un neognosticismo, en donde de alguna forma, en lugar de hablar de un pléroma donde viven estos espíritus puros en una trascendencia, se apuntaría a una sociedad con individuos totalmente autónomos que viven de alguna forma independientes o cada vez más libres de los condicionamientos del cuerpo, de la carne, y sobre todo de la manifestación más, digamos, más intensa de la carne, del cuerpo, de la naturaleza humana, que sería la sexualidad. Los vínculos sexuales y sexuados, masculino y femenino, que llevarían al extremo de la dependencia y del mal, en donde tu vida quedaría atada para siempre a otro ser humano de otro sexo y a una filiación que no se acabaría nunca. Y bueno, por lo tanto, el neognosticismo sería una lucha por la libertad del hombre saliéndose de ese mundo encarnado, y eso es lo que generaría esa descripción de la crisis antropológica, en donde el aislamiento no viene por un encierro en la materia, sino justamente por el contrario, viene por una salida de la materia, por una descarnalización y por lo tanto un aislamiento total del vínculo material con nosotros, especialmente llevado a los vínculos más inmediatos, como pueden ser la filiación, el vínculo de la complementariedad sexual, etcétera, etcétera. Esto, como les digo, estos dos diagnósticos parecen completamente opuestos. Uno es una especie de desespiritualización y otro es una espiritualización extrema, un platonismo extremo. Voy a proponerles en estos pocos minutos mostrarles cómo Wim Wenders, no teniendo prácticamente nada que ver con el mundo de las reflexiones
sobre la bioética o el tema del cuerpo y el espíritu. Él viene del mundo del arte, digamos. Tiene una intuición increíble para mostrarnos cómo funcionan estas dos derivas, digamos, y se retroalimentan de alguna manera entre sí. También nos va a dar, me parece a mí, algunas señales, les recomiendo después ver la película, es maravillosa, de cómo salir de esta crisis antropológica. El film comienza con la imagen de Bruno Ganz, este actor fantástico también, que está parado sobre Berlín. Berlín vendría a simbolizar la ciudad moderna, la ciudad que pasó por todo, por absolutamente todo. Sabemos todo lo que ocurrió en Berlín, ¿no? Y Ganz es parte de este mundo de ángeles que sobrevuelan Berlín. Son ángeles que habitan en los techos, en las paredes de los edificios, en el ángel que está en Berlín, en las columnas, y también se van metiendo en la sociedad y van caminando entre los hombres. La mirada que tienen acerca del mundo, desde arriba, ¿no? Es una mirada que podríamos decir desde ningún lado, pero recién lo mencionaba Juan Francisco, ¿no? El nowhere. Miran el mundo desde esa generalidad absoluta de los ángeles, ¿no? De los seres sin carne, de los seres sin cuerpo. Y se van acercando a los hombres en un intento que podríamos decodificarlo acá en términos de teología cristiana, en un intento de platonizar un poco a los hombres que caminan, a los hombres y las mujeres que caminan por Berlín, en un intento de mostrarles que hay una trascendencia. En ese sentido, los ángeles de esta película simbolizan el mundo trascendente de la simbología cristiana, podríamos decir, ¿no? Pero al mismo tiempo, además de simbolizar eso y de su trabajo es ese, como todos los ángeles, ¿no? De acercarse a cada ser humano e intentar sacarlos de su propio mundo puramente humano y llevarlos a la trascendencia. Esa es una lectura de los ángeles de esta película. La otra lectura es que en realidad también son ex seres humanos completos. Es decir, son hombres que han sido hombres y se han convertido en seres gnósticos, digamos, en seres totalmente desencarnados, salidos de cualquier cuerpo, salidos de los cuerpos, salidos de la sexualidad, salidos de los vínculos sexuados y no sexuados, y viviendo en este mundo abstracto digamos, de la esfera de la pleroma gnóstica, ¿no? De la esfera gnóstica vista modernamente. Y es muy interesante porque ellos van caminando por la ciudad y se van acercando a las distintas personas de distintas clases sociales y de distintos ambientes. Por un lado caminan entre las clases medias acomodadas, intelectuales, visitan las bibliotecas y ahí empiezan a encontrar en el fondo seres que por un lado están desplatonizados porque están metidos completamente en su día a día y en su subjetividad cerrada, no había tal trascendencia, pero por otro lado empiezan a reconocer que se parecen a ellos mismos, estos ángeles grises, ¿no? Además están todos vestidos con sobre todo gris. Se parecen a ellos porque cuando en el inicio de la película se escuchan voces totalmente fragmentadas, movimientos de cuerpos separados de las voces. En el fondo la mente, la característica que tienen estos ángeles es que pueden escuchar y leer los pensamientos de todos los que están, me olvidaba decir. Van pasando y van escuchando, y la película te va mostrando las voces de cada uno de los pensamientos internos, ¿no? Pero estas voces van totalmente separadas de los cuerpos, de los movimientos, y los propios ángeles van sintiendo todo esto de manera fragmentaria. Con esto el director nos va mostrando lo que es un mundo sin cuerpo, sin carne, sin encarnación, en donde el pensamiento va por un lado, el cuerpo va por el otro. Y acá se empieza a ver, en esta película, de una manera increíble,
la esencia de la crisis, la esencia gnóstica de la crisis antropológica actual. El pensamiento divorciado del cuerpo, las personas aisladas, ya sea por desplatonización o por gnosticismo, o por las dos cosas al mismo tiempo. Está la biblioteca, la escena de la biblioteca es impresionante porque va recorriendo cada una de estas subjetividades aisladas y, como les digo, de manera fragmentaria. Todos los primeros minutos de la película carecen de un hilo conductor, no hay una historia, no hay una narración. Justamente a propósito por el autor, para mostrar cómo en un mundo sin carne, en un mundo sin cuerpo, no hay historia. Todo es simultáneo, todo es sincrónico y no es posible comenzar nada ni terminar nada porque todo está sucediendo al mismo tiempo y uno no está vinculado en especial con ninguno. Ellos van recorriendo distintos lugares y distintas personas, pero no eligen a ninguna ni toman parte por ninguna porque ninguna forma parte de su historia ni ellos tienen historia. Y a su vez descubren que esos que están pululando por Berlín también son desarraigados, también están aislados de sus propias historias y también de alguna manera se van pareciendo a ellos y quizás en algún momento se conviertan también en ángeles grises. Hasta que empiezan a ocurrir una serie de cosas y acá empiezan a mostrarse algunas señales de la salida de esta crisis antropológica que se va describiendo doble. Ya no solo gnóstica ni desplatonizante, sino las dos cosas al mismo tiempo. Y la salida va apareciendo de distintas maneras. La primera manera es a través de una mirada que ellos empiezan a descubrir, que es la mirada de los chicos. Los únicos que pueden reconocer a los ángeles, que los pueden ver a los ángeles, son los chicos. Sabemos bíblicamente es así también, ¿no? Los niños son los únicos que ven a los ángeles. Bueno, acá está el ángel principal, mira hacia la calle y ve que todos los transeúntes pasan y el único que lo puede ver es una chica. Y así en cada lugar, los únicos que ven son los niños, ¿no? Y acá empieza, a lo largo del film, a recitar el ángel principal, que es Demian, el poema de Peter Handke, que dice así: cuando el niño era el momento de las siguientes preguntas. ¿Por qué yo soy yo y no tú? ¿Por qué estoy aquí y no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde se acaba el espacio? ¿La vida bajo el sol es solo un sueño? ¿Lo que veo, oigo y vuelo es solo la apariencia de un mundo previo al mundo? ¿Existe realmente el mal y personas que de verdad son malas? ¿Cómo puede ser que yo, que soy yo, antes de llegar a ser yo, no fuera? Y así. Bueno, todas estas preguntas parecen tratar sobre un único tema, que es el tema de la trascendencia, pero no vista como la ven estos ángeles que viven en este mundo gnóstico, sino justamente la trascendencia vista desde el único lugar donde se puede ver, que es desde el cuerpo, desde la limitación del yo. Ahí empiezan las preguntas. Para el autor existe un vínculo esencial entre la mirada del niño y la trascendencia. Por un lado, porque el niño es un ser platónico, diríamos, naturalmente abierto, y por el otro lado, porque es un ser profundamente encarnado que vive el dramatismo del estar limitado por un cuerpo y al mismo tiempo estar abierto por el espíritu a una trascendencia. Los niños, dice el director de la película, son aquellos que pueden llevar la mirada a todos nueva sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, conservan la capacidad de asombro, cosa que no tienen los pobres ángeles estos grises. Para ellos todo es siempre lo mismo, para ellos la realidad no presenta sorpresas, porque en el fondo al no vivir dentro de un cuerpo y no estar limitados frente a la trascendencia de alguna forma ya está omnipresente
Y por otro lado, los que están desplatonizados, viviendo solo en la carne y no son capaces, como los niños, de mirar hacia arriba, tampoco pueden llegar. Hay una escena que la iba a pasar, pero lleva mucho tiempo hacer todo el video, donde este ángel empieza, Damiel, empieza a tener la inquietud de llegar él mismo también a vivir lo que están viviendo esos chicos, y se da cuenta de que en el fondo, con todo ese conocimiento omnipotente de verlo todo y de poderlo todo, en realidad no tiene ni siquiera la capacidad de ver lo fundamental. Y ahí, porque al no vivir dentro del encarnado no puede llegar. Y ahí es donde se empieza a acercar de otra manera a las personas. Antes era solo para escuchar esos ruidos y tomar nota, escuchar las voces. Y en un determinado momento hay una escena increíble que es el accidente de un motorman, alguien que va en moto, y él justo llega y lo ve tendido, moribundo, toda la gente alrededor, y él se acerca a escuchar sus pensamientos. Y entonces cuando lo escucha, empieza a ver su desplatonización, digamos, su falta de espíritu. Se está muriendo sin haber podido acceder a otra dimensión de la vida. Y a él ahí le agarra la desesperación, porque él tampoco le puede transmitir desde su otro mundo en donde está qué es eso, y tampoco es muy entusiasmante el mundo de donde vive. Y entonces le empieza a sugerir con palabras que de alguna manera el otro empieza a escuchar sus recuerdos más sensibles de toda su vida. Es lindísima la escena, mírenla después si pueden. Hay además un fragmento seleccionado en YouTube. Y entonces le habla de la brisa de aquel verano en que estuviste con tu mujer, el momento en que tu hijo por primera vez te tocó la mano caminando, el momento en que te preparaba la comida tu madre, te acordás ese guiso, etc. Y el hombre empieza como a elevar su espíritu, a pensar en su mujer, a pensar en sus últimos pensamientos, se empieza a arrepentir, ahí viene todo el tema de la moralidad, inspirado por esas sensaciones que le vuelven, y ahí es donde el ángel dice, yo no tengo la posibilidad de hacer esto, digamos. En el fondo, yo tampoco llegué a la trascendencia, porque al no tener esas sensaciones, al no estar encarnado, no puedo. A partir de ahí empieza la decisión de Damiel de convertirse en un ser humano. Y acá está el diálogo con Cassiel, que es espectacular. Es un diálogo que los dos tienen en un negocio de autos. Están todos los autos impecables, nuevos, y ellos se sientan a conversar dentro de los autos último modelo. Y Daniel le confiesa lo siguiente a Cassiel, fíjense. Es maravilloso vivir solo en espíritu y día a día, eternamente, dar fe de lo espiritual en las personas. Pero a veces me harto de mi existencia espiritual eterna. Entonces quisiera dejar de flotar eternamente por las alturas, quisiera notar que tengo peso, que se anulara la ausencia de fronteras y ligarme a la tierra. A cada paso y a cada ráfaga de viento me gustaría poder decir ahora, ahora y ahora. Y ya no decir más desde siempre o eternamente, ¿no? Qué aburrido. Sentarme en la silla libre en una partida de cartas, que me saluden, aunque sea con un pequeño movimiento de la cabeza. No es que quiera tener un hijo ni plantar un árbol, aunque parece que le gustaría, ¿no? Pero es agradable, pero qué agradable debe ser volver a casa después de un día pesado y darle de comer al gato. Tener fiebre, mancharse los dedos de negro al leer el periódico. Entusiasmarse no solo por cosas espirituales, sino por las comidas, por el contorno de una nuca, por una oreja. Dice. Notar que el esqueleto se mueve contigo al caminar, suponer las cosas por fin en lugar de saberlo todo. Poder decir,
oh y no, oh, ay, no, perdón, oh y ay, en lugar de sí, amén, dice, ¿no? ¿Y qué solución tiene? Pobre ángel eterno, ¿no? Pobre hombre gnóstico desencarnado. Fíjense acá, se ve bien cómo Wendels ve el problema, tiene las dos dimensiones. La desplatonización, que hace que la materia se encierre sobre sí misma, el cuerpo quede encerrado sobre su yo, y el gnosticismo, que hace que el espíritu quede aislado del cuerpo, aislado de la materia, aislado de los vínculos. Y los dos, en definitiva, son dos dimensiones, los dos diagnósticos son dos dimensiones de una separación, que es la que no permite el acceso del ser humano a la trascendencia, al sentido de la vida y, en definitiva, al otro, ¿no? Y acá viene la sorpresa que va a tener nuestro querido Damiel. Él decía, solamente quiero tocar algo, ¿no? Tocar el ser. Aparece Marion. Esta es una escena donde él entra en una especie de túnel y de golpe se encuentra en el medio de un circo y aparece la figura de Marion. Marion es una trapecista, sin familia, sin vínculos, casi la última del circo, que están por echarla además del circo, pero tiene alas, ¿no? Y alas, sobre todo adentro de ella, a diferencia de todos esos seres grises que fueron recorriendo en Berlín, Marion tiene un deseo tremendo del encuentro con alguien, ¿no? Del encuentro y de una vida plena. Y es la que lo despierta, la que le permite a Demian encontrar el camino para salir de su destino gnóstico. Porque al verla, hay un juego fotográfico ahí del director, por primera vez en toda la película aparece en color. Marion simboliza en la película la unión plena del cuerpo y el espíritu. Es una mujer que vive su cuerpo de manera totalmente encarnada y al mismo tiempo está viviendo su vida de manera espiritual. Todos sus movimientos están buscando esa plenitud, ese destino último que no encuentran, ¿no? Y Demian, al verla, siente por primera vez lo que lo va a salvar, que ya no es solo un deseo vago, sino la presencia de un tú, de un otro, y de alguien concreto de carne y hueso que vibra en su carne y también en su espíritu al mismo tiempo. Y Demian sueña con otra vida, algo que no hacían todos estos tirados en la biblioteca o concentrados en sus negocios o en sus peleas o en sus objetivos de corto plazo. Como es una desplazada, tiene quizás esa capacidad, ¿no? Está aislada, está rechazada, y eso la hace encontrar esas alas del deseo. En inglés la película se llama Wings of Desire. Siempre había buscado, desde siempre, que alguien la quisiera, ¿no? Y él, a partir de esa presencia, es donde va a decidir y decir, no quiero pensar más, lo que quiero es estar ahí, que me parece definitorio de la crisis antropológica actual. Una sociedad en donde todo es mediado por interpretaciones, por pensamientos, por mediaciones abstractas, y donde muy pocos se atreven a estar realmente ahí. Este es el encuentro final entre los dos ángeles. Daniel le dice a Cassiel, mirar desde arriba lo que hemos hecho toda la vida, mirar la vida desde arriba, mirarla desde afuera, no es mirar. Hay que mirar a la altura de los ojos. Hay que entrar a la vida para poder comprenderla y de esa manera podemos llegar a la verdadera trascendencia. Lo otro
donde vivimos nosotros en realidad no lo es. Bueno, finalmente se encarna, ¿no? Se hace hombre, es un poquito, hay un tropiezo cuando se hace hombre, pues se lastima la mano y se mira la mano y ve por primera vez en su vida sangre, ¿no? Y queda enloquecido por la corporalidad, saltando de alegría por tener cuerpo, en las calles de Berlín, todo el mundo lo mira, ¿no? Quizás es el único hombre feliz de haberse visto encarnado. Y el siguiente paso es ir a buscar la Marion, obviamente, ¿no? La busca y la encuentra en un bar. Y el encuentro, les digo que, mírenlo, es una cosa increíble. Y muestra de alguna forma el final de toda esta cuestión, ¿no? Es decir, el hecho de que el ser humano desencarnado, abstracto, del neognosticismo actual, en donde todos los individuos son iguales, donde prácticamente no hay vínculos o se van fragmentando los vínculos por esta falta de encarnación sexuada. Bueno, este hombre que decide ser hombre, decide ser ser humano, decide ser varón y decide ir a buscarla a ella, y ella, que estaba en una situación no del todo diferente, en definitiva, aunque con alas del deseo y por lo tanto capaz de encontrar, termina encontrándolo. Quiero leerles, el encuentro es maravilloso. Él prácticamente no habla al principio. Está tan maravillado de ver y de poder tocarla, de poder agarrarle la mano, de poder mirarla a los ojos, que está absolutamente en la trascendencia. Ya encontró la verdadera trascendencia, que no había podido encontrar siendo ángel. Y ella también le explica cómo hasta ese momento su vida había sido un gran azar, donde todas sus elecciones habían sido al azar, donde nunca en el fondo se había podido comprometer con nadie, donde no había tenido vínculos verdaderamente personales con nadie, y le pide por favor que esta vez no sea así y que los dos tomen la decisión de que esto sea definitivo y real y auténtico, ¿no? A mí me pareció este diálogo tan claro con respecto a nuestra crisis antropológica. En realidad no es una crisis ontológica, no es que el ser humano esté mal. Está bien hecho el ser humano. El problema es que no lo acompañamos con la libertad. Y la libertad es la que lo termina de construir, digamos. Si vamos a ser constructivistas, diríamos, cuando un hombre y una mujer deciden encontrarse y comprometerse y desde su sexualidad generar una nueva vida y una nueva realidad, la recomposición del hombre se realiza por ese acto de libertad que une cuerpo y alma y une personas entre sí a través de ese destino que en realidad es un destino que no preexiste, sino que se hace en la decisión. Fíjense lo que le dice, y con esto termino, Marion a este ex ángel. Esta vez tiene que ser en serio, de una vez por todas. Mis amigas podrían haber sido otras amigas, mi hermano otro chico, mis padres otras personas. Vivía también en un mundo gnóstico, sin con vínculos definidos, en un mundo un poco abstracto, y terminó sola en un trapecio. La salvó las alas del deseo, ¿no? Y yo estaba enamorada de un hombre y lo hubiera podido dejar. Todo era azar. Pero ahora te pido, mírame o no me mires. Fíjense, esto podría ser la palabra de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre, o de una persona a otra persona hoy en día, para comenzar a salir de la crisis antropológica. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Dice, mírame o no me mires. Tómame la mano o no me la des. Creo que hoy hay una luna nueva, le dice ella. Porque por fin será en serio. ¿Y yo era la única que no iba en serio? ¿O los tiempos que corren son poco serios?
Hoy se acabó el azar, dice. La luna nueva es la luna nueva de la decisión. No sé si existe el destino, pero las decisiones sí existen. Decídete. Ahora nosotros somos el tiempo. No solo la ciudad entera, sino el mundo entero participa en nuestra decisión. Ahora los dos no somos nada más que nosotros dos. Encarnamos algo. Nos sentamos en la plaza del pueblo y la plaza está llena a rebosar de personas que desean lo mismo que nosotros. Hablando de la crisis actual, ¿no? De las relaciones líquidas. Nosotros decidimos el juego de todos. Es decir, si cada pareja humana hiciera esto, la crisis antropológica se solucionaría. Y yo estoy dispuesta. Ahora es tu turno, le dice. Tienes las cartas en la mano, ahora o nunca. No hay ninguna historia más importante que la de nosotros dos. La política, la economía, todo eso. Pero si nosotros dos nos decidimos, empieza a cambiar el mundo. Y dice, no hay ninguna historia más importante que la de nosotros dos, la del hombre y la mujer. Fíjense, y en el centro del problema antropológico. Será una historia de gigantes, invisible, trasladable, la historia de unos nuevos ancestros. Pero mira mis ojos, son la imagen de la necesidad, del futuro de todos los que están en la plaza. La noche pasada soñé con un extraño, con mi hombre. Solo con él podía estar sola, dice. Abrirme a él, abrirme totalmente, para él totalmente, recibirlo totalmente en mí como algo completo. Y sé que eres tú, dice. Y él, fíjense lo que dice y ya termina al final de la película, ¿no? Después se van, ella empieza a hacer trapecio, pero con él, es una imagen bellísima la del final, y él, mirando a la cámara, dice, esa noche aprendí lo que era el asombro, por primera vez en su vida. Ella vino para llevarme a casa, y yo hallé mi casa. Sucedió una vez, solo una vez, y por ende para siempre. Es decir, la trascendencia. En definitiva, la trascendencia viene en la encarnación. La imagen que creamos me acompañará cuando yo muera. Habré vivido dentro de ella. Primero la sorpresa sobre los dos. La sorpresa sobre un hombre y una mujer me convirtió en un ser humano. Yo sé ahora lo que ningún ángel sabe. Bueno, muchas gracias.